contexto con Víctor del Moral, que es secretario general de Desarrollo Sostenible, Coordinación y Planificación Hídrica del Gobierno de Extremadura. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien. Pues nada, hablar un poco en esta mañana sobre energía en Extremadura, cómo está ahora mismo todo. Y más o menos, así como primera pregunta es, ¿qué analizan ahora mismo ustedes ahí en la consejería? ¿Qué temas tienen en temas energéticos? Luego vamos un poco al tema hídrico, pero principalmente temas energéticos, ¿cómo está ahora mismo los principales retos que hay en Extremadura? Pues yo creo que los retos son muchos y muy importantes. Desde Almaraz hasta la fotovoltaica, el hidrógeno, la eólica, en fin, muchos retos y muy importantes. Estamos en una región que no sé si lo sabéis o lo saben los españoles, produce más del 11% de la energía eléctrica de España, de la cual el 99,8%, prácticamente la totalidad, es energía limpia, pues es energía renovable en el caso de la fotovoltaica o la eólica, o es energía limpia como es la energía nuclear, porque no produce gases de efecto invernadero, y prácticamente el 80% de la energía que producimos se exporta, porque se consume fundamentalmente en Madrid, en Andalucía y en el resto de España. Es decir, una región productora neta de energía y de energía limpia, y que por tanto demanda del Gobierno de España fundamentalmente que se tenga en cuenta esta componente de producción de energía limpia, sostenible, para la financiación de las comunidades autónomas, porque gracias a la producción de regiones como Extremadura, donde te digo estamos produciendo el 10 o 11% de la energía de España, pues se pueden desarrollar muchos más negocios que dejan esa rentabilidad en el territorio final donde se consume la energía. ¿Y proyectos así concretos que esté habiendo, que vaya a haber a medio plazo? Bueno, proyectos hay muchos de seguir desarrollando fundamentalmente la energía fotovoltaica. Somos ahora mismo Que es la principal energía, ¿no?, en Extremadura. Bueno, la principal energía podríamos decir que es la nuclear. Nuclear. La nuclear, el Almaraz, con sus dos grupos, es la que produce aproximadamente el 8 o 9% de la energía de España. ¿Y Extremadura? Y Extremadura pues debe ser en torno al 50%. 50%, 35% la energía fotovoltaica y el otro 15% el resto de energía. Eólica no hay mucha implantación, y la hidráulica, que sí hay muchísima implantación con los grandes embalses que tiene la región. Lo que pasa es que eso depende también un poco cómo venga el año hidrológico, lógicamente, para poder turbinar el agua en el Tajo o en el Guadiana, que tiene en todas sus presas instaladas plantas de producción de energía eléctrica a través del agua, ¿no? O sea, va a haber proyectos fotovoltaicos, es lo que ahora mismo se está... Sigue habiendo proyectos fotovoltaicos, y proyectos muy importantes son los de las turbinas, retroturbinar, usar los embalses para subir la energía y bajarla. Iberdrola tiene un proyecto importantísimo en Alcántara de más de 400 millones de euros, que ya ha aprobado el estudio de impacto ambiental, que conseguirá hacer gestionables las plantas fotovoltaicas. ¿Por qué? Pues porque cuando hay exceso de producción de energía fotovoltaica, porque estamos en pleno día, pleno sol, no podemos esa energía acumularla, pero sí la podemos acumular de una manera, que es subiendo el agua cuando la energía está muy barata del embalse de abajo, como en este caso de Cedillo, en la frontera con Portugal, al embalse de Alcántara. Y esa agua que hemos subido con una energía muy barata, porque como digo, la fotovoltaica, la red es incapaz de absorber toda la energía que están produciendo, cuando no hay luz, cuando no hay sol, pues se puede turbinar, y tenemos ahí la gran pila de agua que significan estos grandes embalses que tiene Extremadura, y eso va a ser, bueno, una revolución, porque vamos a hacer mucho más gestionable. ¿Es el proyecto esto? Bueno, hay proyectos pequeños en el resto de España, en varios sitios, pero un proyecto de esta envergadura es el primero de España y probablemente de Europa, con dos grandes retroturbinas que necesitan hacer un gran túnel debajo de Alcántara para conectarlo con el embalse que está inmediatamente debajo, que es Cedillo, cuyas aguas llegan prácticamente a la pared de Alcántara, para que, como digo, esas turbinas, que son retroturbinas, permitan subir el agua por el día y turbinar el agua y producir energía eléctrica por la noche, o cuando haya más demanda porque no haya sol, ¿no? ¿Y los fondos europeos en esto cómo están ayudando, están canalizando este tipo de proyectos de desarrollo sostenible? Los proyectos europeos van más destinados al almacenamiento
que es pues una tecnología pendiente de desarrollo. Almacenamiento, hablamos o de litio o de bombeo, ¿no? No, de bombeo no, de litio, litio. es decir, almacenamiento de las plantas fotovoltaicas. En eso se está intentando invertir para desarrollar esa tecnología, que ahora mismo pues no es rentable almacenar la energía eléctrica que produce una planta fotovoltaica para después verterla a la red, porque es muy costosa, son muy costosas esas baterías y realmente tienen para muy poco tiempo verter a la red. Entonces se está investigando mucho y se está intentando con esos fondos europeos hacer más viables, más baratas esas pilas y al mismo tiempo pues, que sean rentables, ¿no? Porque la mina esa de litio que hay, ¿cómo va? ¿Va avanzando? Hay varias- noticia escrito. hay varias Hay una de minas, Extremadura, hay varias New minas, Energy. hay dos. Hay dos, ¿no? Dos, las más avanzadas, una es en Cañaveral, que es una localidad que está como a 40 kilómetros al norte de Cáceres, y la más famosa quizá porque de la que más se ha escrito es la propia de Cáceres ciudad. Bueno, pues ahí está, tramitando su estudio de impacto ambiental, tramitando todos los permisos que necesita una mina de este tipo, que ha tenido una cierta contestación en la ciudad de Cáceres porque está cercana a la ciudad, en una zona, bueno, pues que se llama el Calerizo, y que al final el promotor lo que ha hecho es hacer un proyecto en mina, es decir, que la mina no se vea, porque en definitiva ha pasado de ser una mina a cielo abierto, que tiene un impacto ambiental mucho más grande, a ser una mina soterrada, que como digo, el estudio de impacto ambiental es menor, y en ese trabajo están, en hacer una mina hacer una mina excavada sin que se vea desde el exterior y por tanto produzca menos rechazo de la sociedad. Si sabemos los plazos para que las dos minas más o menos estén. Bueno, la mina de Cañaveral está más avanzada, y yo creo que la de Cañaveral podría tener permisos, y no falla nada, para principios del finales del 25, principios del 26. Y la de Cáceres pues dependerá un poco del estudio de impacto ambiental que presenten y del estudio en mina y de en fin, de las alegaciones que se presenten también, que son muy importantes, porque aquí hay que estudiar lo que opina todo el mundo en cuanto al consumo de agua, al consumo de energía, en los ruidos, el polvo, en fin, todas las afecciones que puede tener una mina de ese tipo, aunque sabemos que es un mineral estratégico como es el litio, y por tanto la Junta de Extremadura ha dado un premio, podríamos decir, ha considerado el proyecto de la mina de Cáceres como premio, quiere decir que las tramitaciones se aceleran. ¿Y notan apetito inversor porque creo que he leído un dato que exportan el 80% de lo que generan de energía? Exactamente. ¿Y notan apetito inversor de la industria? Porque hay verdad mucha energía, ¿no?, que se podría destinar, claro, a la propia Extremadura, ¿no? Esa es la lucha en la que está ahora mismo la región, en esas alegaciones que presentamos a los planes de red eléctrica, de la planificación eléctrica, porque yo pongo un ejemplo, yo que soy de carretera, no soy ingeniero de obras públicas. Es como si te atraviesa una autovía, un territorio, y a ella no se puede acceder. Las grandes redes eléctricas de red eléctrica atraviesan un territorio, atraviesan Extremadura, y es muy difícil acceder a él. Por tanto, ¿de qué vale una autovía para un territorio si no hay un enlace donde se pueda subir o bajar la gente? ¿De qué nos valen los electrones pasando de norte a sur o de este a oeste si esos electrones no pueden bajarse, podríamos decir, a través de un enlace, a través de una conexión a esa red eléctrica, y por tanto puedan enchufar en ella los proyectos que demanden energía? Todos sabemos que la energía pues va perdiéndose conforme va alejándose del punto de producción, y tenemos esa paradoja de que Extremadura el año pasado, 2023, que son los últimos datos, produjo casi 30.000 gigavatios hora y consumió 4.500. Es decir, que el 80% lo exportó, y por tanto esa energía perdió parte de su eficacia en ese transporte hacia zonas consumidoras, con la paradoja, como nos llegan a la puerta de la Junta de Extremadura muchos proyectos diciendo: es que no puedo consumir aquí porque no hay energía para consumir o en media o en baja tensión, ¿no?, cuando en alta o en altísima estamos transportándola afuera. Y entonces se van, dicen, me voy a otra comunidad. Claro, me voy a otra comunidad donde haya o subestaciones eléctricas a las que pueda enganchar, o más facilidad para conectar la planta que quiero construir, la fábrica que quiero construir, la industria que quiero construir, porque hay instalaciones de baja o media tensión, cosa que nosotros
no tenemos todas las que quisiéramos o en los puntos estratégicos que quisiéramos, como son los polígonos industriales, ¿no? ¿Y Red Eléctrica qué os dice sobre este Bueno, asunto? Red Eléctrica depende del gobierno. Red Eléctrica quiere asegurarse la madurez de esos proyectos y que la instalación que van a construir de verdad es usada. Al final acaban poniendo pues, una serie de condiciones o de avales que retrasan la inversión y la dificultan, lógicamente, porque, como digo, nosotros no tenemos construido el enlace a la autovía y otros sí lo tienen hecho ya. Por ejemplo, en enero creo que son los puntos de acceso a la red. ¿Ahí Extremadura tiene opción en ese tema? Claro, ahí es donde se inicia la planificación hasta 2030 y nosotros vamos a presentar numerosas alegaciones en función de los proyectos de demanda que están llegando a nuestros despachos para ver si Red Eléctrica, en definitiva el Ministerio, porque Red Eléctrica es el Ministerio, el Gobierno, nos tiene en cuenta. O nos tiene en cuenta. Y en cuanto a la situación hídrica, mira que los embalses, en Cáceres están por encima del 50, Badajoz está por debajo. Sí. ¿Cómo está ahora mismo todo el tema? ¿Ha habido algún tipo de preocupación por lo que ocurrió en Valencia? ¿Creéis que puede haber inundaciones ahí en la zona o es difícil? Bueno, siempre pueden haber eventos. De hecho, lo que ocurrió en Valencia nos recordó la riada de Badajoz, que al final fueron 23 muertos, ¿no?, entre la ciudad de Badajoz y la localidad de Valverde de Leganés, en el año 1997. El 8 de noviembre de 1997 yo trabajaba en carreteras y las carreteras que quedaban cortadas en toda la región. Fue un evento trágico, ¿no?, en nuestra región. Es decir, que siempre puede haber eventos. Entonces estamos estudiando, lo están haciendo todas las comunidades autónomas, el INUNCAE, estamos estudiando pues, los planes de emergencias que ahora mismo están en ebullición y están ahora mismo en exposición pública para que haga la gente, las comunidades o los ayuntamientos alegaciones para que, en fin, las confederaciones hidrográficas tengan en cuenta estas posibilidades de que pueda haber inundaciones en las poblaciones, en ciertos ríos, arroyos. Obras en barrancos. Obras en barrancos, obras de encauzamiento, que ahora los ayuntamientos, con lo que ha pasado, pues están demandándolas a las administraciones públicas, sobre todo la limpieza y el encauzamiento y el ensanchamiento de muchos ríos, arroyos que cruzan muchas localidades, más grandes o más pequeñas, en toda España y, por supuesto, en Extremadura. ¿Y proyectos de hidrógeno verde hay en Extremadura alguno pensado? Hay mucha pregunta, mucha... Es un sitio perfecto, digamos. Claro, ¿no? porque hidrógeno verde significa que con la energía con la que tú produces el hidrógeno es verde. Y si estamos hablando de que estamos en la región que produce el 25% de la energía fotovoltaica de España, quiere decir que hay grandísimas plantas ya instaladas y algunas más o bastantes más en proyecto o en desarrollo en este momento. Se nos une a la mesa José María Calvo Sotelo, que es analista energético aquí en The Objective. Y vamos a cerrar un poco este debate hablando de la nuclear en Extremadura. Hay un cierre programado para 2027. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Están haciendo mucho ruido para evitarlo? No sabemos qué le ha hecho Extremadura a este gobierno y esa obsesión nacional que tiene el gobierno contra las nucleares, que parece que no es la misma que tienen cuando se van a Europa y pretenden gobernar o dirigir al resto de europeos, ¿no? Pues te daba un dato hace un momento que lo publica Hacienda: el pueblo más rico de Extremadura es Almaraz, no el pueblo más rico en el pueblo, sino los ciudadanos más ricos, porque Hacienda los tiene controlados porque son los que pagan más impuestos, porque son los que ganan más dinero de media en la región. Es decir, un pueblo pequeño, 1.800 habitantes como Almaraz, resulta que es la localidad donde sus ciudadanos son más ricos. ¿Tiene algún sentido cerrar Almaraz cuando todo el mundo dice que no hay ningún problema de seguridad, que sus homólogas en Estados Unidos pues tienen ya permiso para operar 80 años? ¿Tiene algún sentido cerrar Almaraz si no es un sentido ideológico que parece ser que nada más que se aplica a España, porque ideológicamente ya en Europa ese mismo concepto no lo aplica la que hasta hace 2 días ha sido ministra del ramo? Pues no sabemos qué le hemos hecho, pero desde luego la Junta de Extremadura va a luchar, sigue luchando porque no se cierre Almaraz, porque va a ser un desastre, y lo veremos, no solamente para Extremadura, sino probablemente para España, porque la energía nuclear es gestionable.
Lo que no es gestionable es la eólica o la fotovoltaica, de momento, al menos mientras no avance el almacenamiento, con lo cual no creo que España pueda prescindir de sus centrales nucleares. Almaraz, por dar un dato, produce el 8% de la energía eléctrica que se consumió en España en el año 23. Podemos prescindir de Almaraz y seguir prescindiendo del resto, y a cambio que si hay problemas de viento, si hay problemas de sol, si hay problemas, pues no sé qué pasará. José María, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que no cerrar Almaraz efectivamente es un objetivo a seguir. Es que hay que no cerrar ninguna de los 7 gigavatios de potencia nuclear que hay en España, ni Almaraz, ni Trillo, ni Asconi, ni Vandellós. El único ejemplo de cierre de centrales nucleares en activo es el alemán. Como antes le decía Víctor, los alemanes son muy ricos y se pueden permitir hacer tonterías. Y cierto es que en el mundo de la energía los alemanes generalmente no hacen más que equivocarse, pero como tienen un fondo de armario muy grande, pues salen adelante. Se equivocaron con el gas ruso, se han equivocado con el cierre de las centrales nucleares, se equivocan con pensar que el hidrógeno va a ser el vector renovable a futuro, porque todo el mundo sabe que el hidrógeno sirve muy bien para aplicaciones industriales concretas, pero para todo lo demás es un vector muy, muy caro. Entonces, nadie defiende en ninguna parte el cierre de las nucleares españolas. Todo el mundo dice que el cierre de las centrales nucleares alemanas fue un error. Hace poco el antiguo ministro Jordi Sevilla ha sacado un informe de Llorente y Cuenca sobre las nucleares en España y dice que no tiene ningún sentido cerrarlas. Luego, por supuesto, hay toda la discusión sobre si tiene sentido construir nuevas centrales nucleares. Entonces ahí nos metemos en un tema de tecnología y de si el modelo francés es el bueno o mejor hay que apostar por los pequeños reactores modulares que investigan mucho en Estados Unidos o también en China, ¿no? Pero esa es otra historia. Por el momento, yo creo que las centrales nucleares en España es un valor a mantener. Leí el otro día que la central de Almaraz se parece mucho es igual a una central de Estados Unidos que ya tiene acordada una vida de 80 años, por lo cual va a aguantar hasta el 2000, podría aguantar Almaraz hasta el 2063. El 2027 es que es mañana. 2027-2028 es mañana. Es verdad, decíamos antes, que esto es un convenio entre Enresa, que es la empresa gestora de residuos radioactivos nucleares, y las empresas, y por tanto no hay un ordenamiento jurídico que obligue al cierre de las centrales. Y como dicen los expertos jurídicos por ahí, las empresas son muy libres de pedir, incluso dentro de este acuerdo que han firmado, pueden pedir la extensión de las centrales y no lo están haciendo. Entonces habría que también pedirle a las empresas, en este caso Endesa e Iberdrola, que son los dueños de Almaraz, pero también yo que soy ex Endesa, de Ascó y de Vandellós, que se retrataran con una negociación con el gobierno, porque es verdad que hay problemas como la tasa de residuos nucleares, que el gobierno la subió incumpliendo ese convenio un 30% hace unos meses, que al final hace que los impuestos sobre el megavatio hora nuclear, pues estamos pagando 28 euros de impuestos por cada megavatio hora nuclear, que hace que el negocio no sea rentable. Pues hay que intentar hacer que el negocio sea rentable, y eso es una negociación delicada. En ese sentido, le preguntaban hace un par de días al delegado del Gobierno en Extremadura y efectivamente lanzaba casi que este órdago que estás diciendo. Decía el delegado del Gobierno en Extremadura, delegado de Sánchez en Extremadura, que bueno, que la central nuclear de Almaraz se va a cerrar por un acuerdo entre las empresas y el Gobierno que se firmó en el año 2019 y que no había ningún cambio. Efectivamente, yo desde aquí apelo a que los propietarios de Almaraz pues hagan esa negociación que tú estás diciendo, que hagan esa llamada al Gobierno de que quieren seguir produciendo en Almaraz energía eléctrica, y que veamos a ver qué dice el Gobierno ante esta llamada, porque prácticamente venía a decir el delegado del Gobierno, mientras no haya cambio, mientras no nos lo pidan, pues a ver si es verdad que lo piden. Técnicamente es que ni siquiera el Gobierno es parte de ese convenio, es Enresa. El Gobierno no está. Lo que es verdad es que si las empresas pidieran una extensión de su actividad, tendrían que contar con el apoyo del Consejo de Seguridad Nuclear, que si el Consejo de Seguridad Nuclear dice que no, su
opinión es vinculante. Si dijera que sí, incluso entonces su opinión no sería vinculante, después podrían denegarles. Pero claramente en esto, bueno, pues aquí hay un juego de póker que si no estás metido en el día a día de la cuenta de resultados de cada una de las nucleares, pues no puedes discurrir del todo bien, pero que claramente los actores principales tienen que retratarse. Muy interesante. Después, ¿verdad? Que dices siempre de boquilla, de récord, tanto Iberdrola como Endesa, de si seguir o no seguir con las nucleares, ¿no? De verdad tendrá que alzar la voz. Pues es que es cierto que la extensión de la vida útil requiere de inversiones nuevas y entonces, bueno, pues claro, esa inversión nueva que ahora a mí se me escapa la cantidad, pero hoy es una inversión muy importante para esas empresas y tienen que meterla en sus planes de negocio y tienen que poder defender que esa inversión va a tener su rentabilidad. En Francia han empujado porque los contratos por diferencias, que son los que aseguran la rentabilidad de cualquier inversión en energías bajas en carbono, pues que se puedan aplicar a las plantas nucleares que están en operación. Bueno, pues igual hay que negociar algo por ahí, ¿no? Y ahí te metes en un mundo muy complejo. Relacionado con la nuclear de Estados Unidos están los data centers. No sé si hay recibido inversores que digan, oye, nos interesa el tema de que la nuclear se mantenga. Hay una importante iniciativa a la que el gobierno dijo que no, de un data center en la ciudad de Cáceres, que requiere un consumo energético muy importante, y lo que hablábamos en la primera parte de la entrevista, pues no estaban preparadas las instalaciones energéticas en el entorno a la ciudad de Cáceres para acoger ese data center, porque Red Eléctrica ni siquiera hizo caso a esa alegación que hicimos a la planificación energética para que pudiera instalarse ese data center, que tendría sentido, porque como estamos diciendo, es que Extremadura exporta el 80% de la energía que produce. Qué mejor que consumirla en la cercanía donde se produce y en el entorno a la ciudad de Cáceres. Pues aparte de la nuclear de Almaraz, pues están las grandes plantas fotovoltaicas que existen en todo ese entorno de la llanura de Cáceres, que están produciendo un montón de megavatios de energía que, en fin, cuando llega las horas centrales del día y todas las plantas fotovoltaicas se ponen en operación, pues el precio se cae y muchas de ellas ya no son rentables. Por tanto, estamos buscando que se consuma la energía en Extremadura para hacer, como digo, rentables las plantas fotovoltaicas que se han instalado. ¿La nuclear es una energía futuro o es solo para la transición? Pues se habla siempre de postergarlo un poquito más, un poco de vida útil más. O puede ser una energía que dure como una solar, la eólica, una de... Bueno, yo diría que eso es un reto tecnológico y la respuesta es, debería ser la energía del futuro. Es una energía mucho más eficiente desde el punto de vista medioambiental que la solar o la eólica, aunque solo sea por ocupación del terreno. La energía nuclear ocupa por superficie, pues a lo mejor podrías decir 20 veces menos que la solar y 200 veces menos que la eólica. Efectivamente, y entonces, oye, bueno, pues en un mundo en el que es verdad que dicen que España está vaciada, pero eso no quiere decir que merezca la pena llenar toda España de placas solares o de molinos de viento si pudieras tener centrales nucleares. La cosa es que la energía nuclear a futuro compita con esas fuentes de energía que son, en principio, más baratas, ¿no? Pero, sin duda, para mí, la solución, la energía del futuro tendría que ser nuclear porque es la más eficiente. En ese sentido, nosotros estamos abogando porque que haya un mix de energía, es decir, tiene cabida la energía fotovoltaica, tiene cabida la energía eólica. Si se ha descubierto que del sol y prendiendo un cacharro se produce energía eléctrica, pues aprovechémoslo. Y en definitiva, al final, yo creo que lo que nos va a dar al país, pues una importancia o que ofrezcamos una energía más barata a las empresas y a los ciudadanos, será un mix de energía que en cada momento aproveche el recurso o natural o artificial que el ser humano consiga hacer para que producir energía eléctrica, ¿no? Algunos lo dicen que sale ser al final la cámara cediendo. ¿Creéis o? Pues ya lo sé, hay que decir. Tenemos nueva ministra, eso sí que es cierto.
A lo mejor la ministra no está tan marcada por su oposición a las nucleares como estaba su antecesora, y eso puede ser una ventaja o no, no lo sé. Yo no creo que la decisión... La ministra. No creo, vamos, igual no iba a decir eso. Yo creo que la decisión no tendrá un coste político importante. La energía nuclear cada vez más no es, al menos en casi todos los países de Europa, no es un problema. Es más bien, en todas las encuestas se identifica como parte de la solución. Y lo que uno no puede estar es proponiendo un horizonte de cero neto en el 2050 y decir que la energía nuclear no forma parte de ese horizonte cuando es libre de emisiones de CO2. Uno no puede estar en una cosa pero no en la otra, no se puede estar en misa y replicando. Entonces yo creo que la decisión política no tiene un coste, y en ese sentido al presidente del gobierno o a quien fuera no debería ser un problema llegado el caso, ¿no? Yo creo que hay además un problema de negociación económica. No hay una oposición frontal o al menos masiva como veíamos hace algunos años. El tema de la energía nuclear, yo creo que ha ido la gente entendiendo el asunto, se ha ido explicando que son seguras las centrales nucleares, y yo no detecto, como os digo, pasaba hace años, una oposición, porque tenemos foros nucleares allí donde se habla de energía, y más en la zona de donde se produce. Si nos vamos a Navalmoral de la Mata o Almaraz, allí sí que no aparece nadie en contra de la energía nuclear, y es donde están, en fin, los supuestos riesgos, ¿no? Que podrían ser la oposición de esos ciudadanos que viven allí, ¿no? Al contrario, la gente lo que quiere es que siga la nuclear.